Hola, buenas noches. Como les comenté, vamos a esperar un momentito que se conecten algunas personas y que tengamos un poquito más de audiencia. Pero primero que nada, feliz jueves. Son en estos momentos las 7 de la noche acá ahora de Las Vegas. Encantado de volver con ustedes. Y por más que todo lo quería comunicar porque he tenido muchas preguntas frecuentes con respecto a lo que está pasando en tiempos de pandemia. Muchas personas siempre se preguntan si pueden comprar y han estado colectando unemployment. Es una muy buena pregunta porque muchas personas ahorita se han visto afectadas con la pandemia y obviamente no han podido, los planes que tenían, digamos, tenías una proyección de que ibas a comprar en el mes de febrero o marzo, quizás en el mes de abril, y la pandemia comenzó en el mes de marzo. Saludos, hermano, ¿cómo están? En el mes de marzo, entonces, lamentablemente los planes se cayeron. ¿Qué podemos hacer si entré a cobrar unemployment durante el tiempo de la pandemia o todavía sigo cobrando unemployment? Primero que nada, lo que vamos a evaluar, por ejemplo, con el unemployment, si lo estás colectando en el momento, lamentablemente no vamos a poder calificarte. Pero una vez que tú comiences a trabajar regular, con el primer cheque de las 40 horas, nosotros podemos reevaluar tu caso, tu precalificación, y si volviste al mismo trabajo, va a ser, en realidad es un proceso muy fácil. Cortamos el día que dejaste de trabajar y comenzamos con el día con el que volviste al trabajo. Lo que sí te van a exigir, te van a pedir los underwriters como parte de sus guidelines, te van a pedir que tengas saludos hermano, que tengas tus 40 horas por 30 días seguidos al momento del cierre. Otra de las preguntas que me han hecho es si después del unemployment voy a otro trabajo. Vamos a suponer que regreso, pero ya no es el mismo trabajo que yo tenía anteriormente. ¿Qué te puedo decir al respecto de un cambio de trabajo? Siempre y cuando no sea un cambio en el área de trabajo en la que tú trabajas, no vas a tener problema con eso. Siempre y cuando podamos probar que no te haya cambiado la forma de pago, porque también esta parte es muy importante. Si tú ganas por hora, entraste a lo que es el unemployment y vuelves al trabajo, pero ahora ya no te están pagando por hora, sino que es solamente comisiones, tu precalificación tiene que ser reevaluada, porque ahora ganas distinto como ganabas antes. Si, por ejemplo, antes ganabas por hora y ahora resulta que estás ganando te dan un cheque y al final de año te van a dar una 1099, también vas a trabajar un poquito distinto, porque vas a tener quizás que juntar de 3 a 6 meses nuevamente para poder comenzar a calificarte nuevamente. Entonces, eso por ese lado. Otra de las preguntas muy comunes que tenemos: si estoy colectando unemployment, ¿esto me va a afectar para poder agarrar lo que son las asistencias o la ayuda del gobierno? En dado caso, todo esto va a ser reevaluado porque te van a pedir prácticamente lo mismo: que el crédito esté en el puntaje que necesita estar, que tengas el historial de trabajo completo y que obviamente tengas también tu ingreso y tus deudas de la misma manera, que por lo menos no hayas dejado de pagar muchas de las deudas. Por ejemplo, dejaste de pagar el carro y ahorita cuando corremos nosotros el crédito no te sale que tienes un pago de auto, sino que te sale en cero, que digamos está en pausa o está congelado el pago de tu auto. Eso tienes que volverlo al corriente, porque ya para poderte recalificar tienes que tener todos los términos nuevamente al corriente. En dado caso, una vez que ya tomas el unemployment y ya vuelves con tu primer cheque de trabajo,
muy fácil se puede volver a precalificarte o actualizar tu precalificación. Otras de las preguntas muy frecuentes, por ejemplo, esta ya no es tanto para la compra, sino por ejemplo con gente que quiere refinanciar. Quieren refinanciar, pero ellos cuando comenzó la pandemia se quedaron sin trabajo y llamaron al banco. Llamaron al banco para decir que no tenían cómo cumplir con sus pagos. Ese proceso que te hace el banco, eso existe desde toda la vida con los carros, con los pagos de carros, con los pagos de tarjetas de crédito y con los pagos de la casa. Se llama forbearance. Es que te dan un espacio de tiempo en el cual tú no vas a tener pagos de la casa o pagos del auto o pagos de las tarjetas de crédito. Es decir, te congelan el préstamo. Normalmente eso te lo colocan al final del préstamo, o cada banco o cada creditor, digamos tarjeta de crédito, o el banco que te financia el carro o el banco que te financia la casa, tiene sus distintos programas de forbearance. Cuando la gente quiere refinanciar y está en forbearance, tenemos que volver el préstamo al corriente. Ya tiene que haber terminado el forbearance, tiene que estar nuevamente haciendo sus pagos de la casa, por lo menos uno, para poder comenzar el proceso. Y ya luego de que tengamos 30 días con el primer pago, ya podemos cerrar el préstamo sin ningún problema. Otra de las preguntas frecuentes al momento de refinanciar, la misma. Si estoy colectando unemployment, ¿puedo refinanciar mi casa? En el dado caso, por lo menos en este caso, es lo mismo. No podemos entrar a querer cerrar un préstamo si tenemos el forbearance en la casa o si tenemos unemployment, no, porque tienes que tienes que haber vuelto al trabajo para poder recalificar y para poder cerrar ese préstamo. Otra de las preguntas muy comunes que me hacen por acá es si quiero refinanciar, estuve en forbearance, estuve colectando unemployment y aparte de eso no volví al mismo trabajo. Esta por lo menos combina las tres de las que hemos estado hablando el día de hoy. Número uno, tienes que volver al trabajo nuevamente. Número dos, tienes que poner el préstamo de la casa al corriente, tienes que hacer por lo menos tu primer pago y ya luego podemos comenzar el proceso del refinanciamiento de la casa, siempre y cuando no se te haya afectado el crédito, que no hayas dejado de pagar alguna otra deuda o que tu score esté por encima de los 640, no vas a tener ningún problema con las tasas de interés al momento, como están al momento, que históricamente son las más bajas que hemos tenido. Ahora por lo menos estamos haciendo, hay un APR aproximadamente del 2.95, 2.96, lo vi el día de hoy, y eso lo que te quiere decir es que tú puedes tener un interés tan bajo como el 2.3, 2.5 o tan alto como el 3.5. El 2.9 es más o menos la media. Y otra de las cosas bien importantes es cómo afecta un forbearance en mi crédito o cómo afecta el unemployment en mi crédito o para calificar para casa. En ninguno de los dos casos, saludos Héctor, en ninguno de los dos casos vas a encontrarte de que este tipo de programas que facilitan los creditors te va a afectar a ti, el crédito directamente, a menos que tú lo hagas y el banco te haga un reporte erróneo. Por ejemplo, que en vez de haberte marcado como forbearance, que es tener un pago en cero, que te hayan marcado que tuviste el pago tarde o que no llegó para ello. Siempre y cuando no esté eso, que es bien, digamos, si llega a pasar, lo podemos corregir a través de una disputa o a través de una corrección en tu crédito. Saludos, hermano. Podemos siempre corregir eso. Normalmente toma de 3 a 5 días corregir esos reportes erróneos a través de una investigación y una disputa a tiempo rápido, lo que es expedito. Esas son las preguntas que tenían más frecuentes con respecto a si puedo comprar después de haber entrado a colectar unemployment o si puedo comprar después de haber colocado mi carro o mi casa en forbearance, en dado caso para refinanciar. Estoy abierto a más preguntas. Si tienen alguna consulta o en su caso tiene alguna de estas pero mezcla alguna otra condición, por ejemplo, que alguien se quedó sin
en la casa uno de los dos se quedó sin trabajo, consúlteme. Debajo voy a colocar mi número telefónico y mi contacto. Que tengan una feliz noche.